Hola, buenas tardes a todos. Eh, Muchísimas gracias por atender la invitación que les realizamos a este primer webinar. Vamos a estar realizando una serie de webinars a través de estas semanas. Este es el primero. Para los que no nos conocen, nosotros somos IWE Consultores. Les habla Paola Camargo, gerente de IWE Consultores. Nosotros somos especialistas en resolver problemas de negocios, realizamos consultoría gerencial y nos enfocamos a entender muy bien cualquier tipo de negocio, sin importar la industria en la que nos encontramos, para poder construir con nuestros clientes la solución más adecuada a la necesidad establecida. De pronto algunos se preguntarán qué significa IWE. Quiero contarles que IWE significa experto en un lenguaje africano, un lenguaje que se llama Yaruba, y precisamente eso es lo que somos. Somos expertos y somos el centro de una red de expertos donde tenemos una serie de empresas y personas que tienen un gran conocimiento en diferentes áreas. Y el día de hoy precisamente le agradecemos a David Camargo, una de las personas que es el CEO de DataWare, que es uno de nuestros aliados expertos. Él es filósofo, doctor en política de la Universidad de York, especialista en emprendimiento social y tiene maestría en seguridad y defensa nacional y una maestría en relaciones internacionales. Tiene una gran experiencia en diferentes sectores, tanto el sector privado en áreas de la educación como en el sector público, y es quien hoy les va a hablar de un tema que seguramente a todos nos está interesando, y es alrededor del manejo que los diferentes países le han dado a la situación que estamos viviendo hoy a nivel mundial de la pandemia, pero muy enfocado a el manejo de la información para tomar esas decisiones. Entonces, muchas gracias por atender la invitación, bienvenidos. Les recomiendo que por favor mantengamos el micrófono y la cámara apagados durante todo el webinar. En el cuadro de chat pueden ir dejando todas sus preguntas y al final esperamos poder resolverlas todas. Entonces, bienvenido David, muchas gracias por aceptar la invitación. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Como tal vez algunos pudieron ver en la primera diapositiva, la devuelvo, estamos hablando de este escenario post-coronavirus, pero entre paréntesis hay algo que es muy claro. Estamos hablando desde la primera ola del 2020 y eso es algo que todos tenemos que tener muy en claro, muy en mente, y es que este es solo el inicio. Hasta ahora estamos viendo la primera ola que se da en este año. Es posible que tengamos una segunda, una tercera, hasta una cuarta ola en este año, y el próximo año es absolutamente seguro que va a volver. Eso es lo que sucede con los virus. Eso es lo que sucede. No hay nada extraño a ese respecto. Entonces, la pregunta es, estamos hoy acá y ya tenemos un problema económico serio al interior de nuestras empresas, tenemos un problema económico serio al interior de los países, de las ciudades. ¿Y qué hacemos? Hacemos esto, y esta es, digamos, la diapositiva con la que arrancamos y con la que terminamos. Nuestro gran mensaje hoy es algo absolutamente sencillo. Las crisis se gobiernan. No existe ninguna otra opción. Uno no puede permitir, uno no puede dejar que una crisis se resuelva por sí misma. Uno lo que hace es gobernar cómo quiere esa crisis. Uno no quiere las crisis, pero uno sí puede decidir cómo quiere que la crisis se dé, cómo quiere que los resultados de esa crisis se vean. En el caso nuestro, las economías, estamos siempre pensando qué es lo que tengo que balancear. Voy a balancear la pérdida económica con la pérdida de vidas humanas, con los retrasos y con, obviamente, los daños colaterales en los sistemas de salud y en la salud de las personas. Algo muy sencillo, en este momento las enfermedades como el sarampión, la rubeola, la varicela están cayendo. En este momento no hay contagio. ¿Por qué? Porque obviamente un efecto de esta cuarentena que estamos viviendo es que todas esas enfermedades que son transmisibles, pues dejan de transmitirse. Pero
uno de los problemas que vamos a encontrar es que tanto como estamos dejando de transmitir esa enfermedad, también este aislamiento está llevando a que reduzcamos nuestros planes, nuestros procesos, nuestros esquemas de vacunación. Lo que quiere decir que a mediano plazo, muchas de esas enfermedades van a volver con muchísima fuerza. Estamos frenando en este momento la transmisión de la enfermedad, pero estamos reduciendo los esquemas de vacunación. Eso significa que en la sociedad, en un plazo corto, un plazo mediano, van a volver con más fuerza esas enfermedades. Pasa lo mismo con nuestras empresas, pasa lo mismo en cualquiera de nuestros sistemas. En este momento hemos reducido enormemente el gasto, el consumo, estamos ahorrando muchos recursos, tenemos obviamente que echar mano también de nuestros ahorros y va a llegar un momento en el que hemos ahorrado mucho, pero a la vez hemos dejado de gastar, a la vez entonces hemos detenido el ciclo económico. La pregunta es cómo lo reiniciamos. ¿Cómo lo reiniciamos alrededor de lo que son nuestros intereses propios, sin importar el sector industrial, sin importar el sector empresarial de servicios en el que nos encontremos? En el caso de los hogares, pues necesariamente implica, y eso es fundamental, gobernar la crisis. ¿Cómo se gobierna? Nos concentramos en el hoy, pero planeamos para el mañana. Tenemos que estar listos, tenemos que estar claros. Y cuando venga la nueva ola, ya estamos preparados, cuáles fueron las lecciones que aprendimos, hacia dónde nos orientamos. Veamos qué han hecho, y ese es un punto fundamental, los que tienen que tomar las decisiones. Hemos encontrado personajes nefastos, pero que los encontramos todo el tiempo también en cualquiera de los sectores en los cuales nosotros nos movamos. Personajes que toman desinformación. Eso nos lleva a algunos resultados muy específicos. Hay unos que toman decisiones sin información y niegan que esté sucediendo las cosas. Turkmenistán, que es prácticamente un dictador, ha dicho que nada está pasando. Tanto que llegó a prohibir que se usara la palabra coronavirus. Prohíbe que cualquier persona esté en la calle, en público, usando un tapabocas. Cualquier tapabocas es detenida por sus fuerzas de seguridad. Este tipo de respuestas de nada está pasando son típicas en las empresas cuando simple y llanamente vamos a encontrar que el negocio no logra arrancar, poco a poco se va moviendo, pero realmente no se mueve. Y seguimos diciendo, no, el negocio va bien, todo va muy bien. El caso de la tienda en la esquina que simplemente tiene un promedio de ventas mensuales de que les deja unas ganancias alrededor de 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000, pero tienes que trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y dices, no, el negocio sobrevive, el negocio va apenas. ¿Es esa la realidad de tu negocio? La realidad de Turkmenistán es que está al lado de Irán, que tiene una gran cantidad de casos de coronavirus, de muertes por coronavirus. Y al lado de Irán dice, acá no pasa nada. El riesgo al que se expone una empresa, por ejemplo, una empresa que maneja un flujo de caja muy bajo, que deja unos resultados muy bajos, es que un mes con coronavirus y ya tienes que cerrar. No tienes cómo sostenerlo, porque el negocio no era realmente un negocio que fuera funcionando, pero sigues diciendo nada pasa. O de repente también tienes tu negocio y dices, oh, llegó el coronavirus, respuesta catastrófica. El señor Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, tampoco muy aceptado desde el punto de vista democrático, se esconde un mes y cuando aparece lo que primero que dice es, esto es una señal de Dios enviada para castigar a Estados Unidos y matar a la población de Estados Unidos, demostrar que el capitalismo no sirve,
para mostrar las inequidades y que se genere en el fondo pues un castigo divino para Estados Unidos. Pero a Nicaragua no le va a pasar. Es más, la Iglesia Católica solicitó que no se hiciera ninguna celebración durante la Semana Santa, durante la semana de Pascua. ¿Cuál fue la decisión del presidente Ortega? Nosotros sí vamos a hacer las marchas. Hacemos las marchas aun cuando la Iglesia no las permite, aun cuando la Iglesia no las acompaña. ¿Por qué? Porque es que necesitamos la ayuda divina. Tienes siempre en una crisis de tomar una decisión como decir, no, mire, ¿sabe qué? Mire, este fin de semana las ventas estuvieron terribles en la compañía, llevamos 2 meses y nada que los contratos, nada que las ofertas que estamos presentando revientan. Cerremos, acabemos, ya, no más, no esperemos nada más. Es la respuesta catastrófica. Consideremos que todo se acabó. Cuando no tienes información, también puedes hacer otro tipo de decisiones, la de el efecto teflón. Esto no nos afecta para nada. Tenemos al señor Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, un estado de México, que claramente dice, si son ricos, hay riesgo. Si son pobres, no. A los pobres el coronavirus no les da. ¿Por qué no les da? Porque es un virus que simplemente se da en los ricos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que es un virus que su rápida expansión a nivel global se dio por los sistemas de transporte aéreo. Y los sistemas de transporte aéreo son empleados en su mayoría por clase media y clase alta. Eso implica que el virus se concentra primero en estas poblaciones. En el caso de Bogotá tenemos que los casos se han concentrado en las localidades de Usaquén y Suba, donde efectivamente son las personas que tienen un mayor ingreso en ciertos sentidos, y en esas localidades, pues también existe población pobre, no hay que dudarlo, pero no han sido los únicos afectados. A lo largo de Colombia encontramos muchos casos en poblaciones con menores ingresos, o muchos casos en poblaciones que viven en Bogotá, pero que obviamente es un virus que se transmite entre humanos en este momento muy rápidamente, aun cuando ya tenemos varios casos de transmisión hacia especies animales acompañantes. Pero en el efecto teflón, los líderes que toman decisiones sin información, lo que dicen es, no, a nosotros no, esto no es con nosotros, es el negocio, es la familia, que se queda en un barrio que rápidamente está deteriorando sus condiciones alrededor, pero dicen, llevamos 20 años acá, estamos hace 20 años ubicados acá, a nosotros no nos hacen nada, a nosotros no nos va a pasar nada, el negocio va a seguir. Y como no ves la información, eso es lo que tú realmente crees. Eso es uno de los efectos que tiene el no manejar información dentro de nuestras empresas, no manejar información al interior de nuestras familias, entendiendo que la información económica al interior de las familias es absolutamente necesaria. Un tema de educación financiera que permite un manejo de los recursos y comprender cuáles son los distintos puntos hacia donde nos estamos dirigiendo. Si tenemos personas, líderes, gerentes, coordinadores que toman decisiones sin tener la información y simplemente lo hacen porque es que o no quieren ver la información o, de otra parte, no saben cómo leerla, no la comprenden. Me lo soñé, hoy amanecí y estoy pensando en que la compañía ahora debiera proyectarse en esta dirección, tomo la decisión sin información. También hay líderes que tienen la información, porque la información, porque hay personas que la producen o está disponible para la toma de las decisiones y toman la decisión con la información en la mano.
pero no la han entendido. Una cosa es tener la información y otra cosa es que podamos realmente entender qué es lo que esa información nos está diciendo, qué es lo que esa información realmente significa. Tenemos acá a Kellyanne Conway, una de las más importantes asesoras presidenciales en Estados Unidos, una de las personas que le habla al oído al presidente Trump. Y ella tiene la información. Pero al hacer su manejo de la información, lo que hace es complicar las situaciones. Añade entropía. Genera que la crisis que queríamos gobernar, de la forma como la estamos gobernando, simplemente se vuelva más caótica. ¿Qué nos... Hombre, veamos que este es el coronavirus 19, el COVID-19. No es el coronavirus 1, no es COVID-1. Vea, pues, muy interesante, muy inteligente. Además, es una deducción bastante obvia, muy sencilla. Este no es el primer coronavirus y es totalmente cierto, absolutamente cierto. Este es el COVID-19. Muy bien. Si este es el COVID-19, hubo un momento en el que tuvimos el COVID-1, después el 2, después el 3, después el 4, el 5 y llegamos al 19. Es decir, este no es el fin del mundo. La información me dice claramente que este no es el primer coronavirus y si este es el COVID-19, ya hemos pasado por esto antes. Muy bien. Solo que es errónea la información, como es manejada, y el razonamiento es también totalmente erróneo. El nombre de COVID-19, COVID-19, se debe a que ha sido descrito, descubierto en el año 2019 y tomamos solo los dos últimos dígitos y es el COVID que en el año 19 apareció hacia noviembre, diciembre del año 2019. Qué mala idea del manejo de la información. Nos pasa todo el tiempo en las empresas, en las instituciones, y es simple y llanamente alguien que aparece y tiene que dar la cara, tiene que hacer la gestión y coge la información y rápidamente hace un balance y entra y nos dice a todos que no es un problema grave. Esta es otra crisis como la que nos ha venido sucediendo en la empresa año tras año, en la institución. Esto nuevamente es una situación que se puede manejar, no es la primera vez. Y sin embargo, jamás logra entender el pero. El pero es que toda información debe ser analizada de forma correcta en su contexto. No es una generalización. No es lo mismo que me pase a mí, no es lo mismo que le pase a una empresa en unas circunstancias a que suceda en otras circunstancias. Si no entiendo los contextos, si no entiendo el sentido de la información, lo único que estoy haciendo es generando que el problema se vuelva más complejo, que se complique la situación de crisis que queremos gestionar, que queremos manejar. O que tomemos una respuesta completamente errada y que eso lleve a un efecto contrario al efecto deseado. Dicho, y es algo absolutamente cierto, que la película de proteína que tiene el virus es sensible, es frágil frente a el alcohol, por ejemplo, es frágil frente a... Es fácil destruirla, no es una película resistente a limpiadores caseros en general, pues que sean de base alcohólica o inclusive otros tipos de limpiadores que pues pueden estar combinando y romper la película fácilmente. Muy bien. Este señor Mike Sonko es conocido por ser el gobernador de Nairobi
en Kenia, le dicen gobernador, señor en Nairobi, le dicen el gobernador oro, el gobernador de oro, porque lo único que hace es vestir todo el tiempo con colores dorados, pero también con mucho oro. En su escritorio de gobierno tiene muchas figuras de oro, porque pues obviamente quiere mostrar el poder, quiere mostrar que es una persona con mucho poder, mucho dinero. Y es un hombre que piensa en su pueblo y ha decidido que en las ayudas humanitarias en los mercados, pues hay que incluir botellas de Hennessy, un coñac. ¿Por qué? Porque el alcohol mata el virus. Entonces, si les damos las botellas, las personas en casa lo van a poder beber. Al beber el alcohol, están matando el virus. Y no es la primera persona que lo dijo. En Estados Unidos, algunos representantes lo dijeron. En muchas poblaciones se ha hablado de eso. En Rusia se habló también de que había que tomar alcohol porque el alcohol mata el virus. Ok. Eso desconoce algunos de los principios de funcionamiento orgánico, funcional, de cómo funcionamos corporalmente. Pero no hay una mala intención, no. El único problema es que la Organización Mundial de la Salud advierte que justamente las bebidas alcohólicas no protegen contra el coronavirus, sino que al contrario, pueden hacer a cualquier persona más vulnerable ante el virus. ¿Por qué lo hace vulnerable? Porque una persona alcoholizada no tiene cómo practicar de una manera muy coherente el distanciamiento social. Tenemos, por ejemplo, que un alcalde de España, de una ciudad cercana a Barcelona, fue destituido, renunció realmente esta semana, cuando fue descubierto alcoholizado, peleó con la policía y simple y llanamente no podía dar razón de sí mismo. El alcohol no es el mejor consejero cuando tienes que tomar decisiones inteligentes, racionales. No lo es. Entonces, si tú le suministras alcohol a tu población, que se va a terminar emborrachando, pues eso nos va a llevar, sin duda alguna, a un efecto contrario al que deseamos. En nuestras empresas, en muchas ocasiones se hace así. Algo muy sencillo. Cuando hubo algunas sazonadas en Bogotá el año pasado, en una de esas manifestaciones, protestas en el sector de Patio Benito, una profesora me contaba, estábamos ahí, empezamos a escuchar que había problemas y los problemas estaban cerca porque estamos cerca del Portal de las Américas, de Transmilenio, el sistema de transporte masivo. Entonces, le dijimos al rector, al encargado de la institución educativa, actuemos de una vez y hagamos lo que corresponde, que es mandar a los niños a sus casas temprano, irnos todos temprano y evitar que quedemos en medio de esta situación. Y este rector empieza a sopesar las opciones y dice, no, es muy peligroso. Vamos entonces a dejar a todos acá, nos vamos a confinar y a medida que nos confinamos, nos estamos protegiendo. Cuando se escaló el nivel de violencia, las protestas ya no podían salir. Tú no tenías una mala intención, pero tus decisiones pudieron llevar justamente al efecto totalmente contrario. ¿Tenías la información? Sí. ¿Sabía de las protestas? Sí. Pero tomaste la decisión totalmente contraria. O que es un caso absolutamente emblemático, el doctor Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, conocido por todas sus medidas fuertemente represivas, decides que tienes que mostrar que estás a cargo. Tú eres el que manda. Y te dicen, mire, hay una pandemia, esta pandemia está matando a las personas, entonces las medidas que tenemos que tomar son de confinamiento para proteger a la población. Muy bien, hay que hacerlas obligatorias, perfecto. Todo aquel que se encuentre dando problemas, vaya usted a saber qué significa eso,
En el caso de, no recuerdo en este momento si fue en Kenia o en otro país africano, un mototaxista llevó a una mujer embarazada hasta un hospital porque iba a dar a luz, y cuando el mototaxista la dejó, lo detuvieron las fuerzas de seguridad por estar violando la cuarentena y lo mataron a golpes. ¿Qué es lo que dice Duterte? Pues vamos a matar a todos los que den problemas durante la cuarentena por el coronavirus. La decisión por la decisión, me quiero mostrar fuerte, estoy tomando las decisiones porque yo soy el que toma decisiones, yo soy el que sabe. Disculpa, se trataba de proteger a la población, no de matarla. Esta es la típica respuesta en las películas post-apocalípticas en las cuales una máquina tiene que decidir cómo salvar a la humanidad y la mejor manera de salvar a la humanidad es matándola. Ahí tienes tu solución. Ya no vuelve a haber violencia, ya no vuelven a haber problemas, nada. Es la decisión por la decisión. ¿Es esa la decisión racional? ¿Es esa la mejor decisión? Tienes la información, conoces el problema y tomas una decisión que no va a funcionar. Los primeros tomaron decisiones sin tener la información. Los segundos son los líderes, los gerentes, son las personas que están a cargo, tienen la información, pero no la entienden. No entienden el por qué o el para qué o cómo usar esa información. Y simple y llanamente todos toman decisiones. ¿Por qué? Porque parte de ser el líder, parte de guiar, parte de orientar, es tomar decisiones. Pero no todas las tomas de decisiones son siquiera acertadas, correctas o realmente funcionales. Que toman decisiones, pero lo que tienen es una información muy, muy, muy puntual, muy específica. Una información que claramente los está llevando en una dirección. Decisiones a partir de información puntual, como la de la ministra del Interior de Colombia, la doctora Alicia Arango. Cuando tenía que tomar la decisión, cuando fue invitada, cuando requería tomar una decisión, entendió la magnitud del problema, entendió de manera absolutamente clara qué era lo que estaba sucediendo, pero no lograba entender el contexto en el que se estaba dando, el por qué y el para qué. Eso lleva a que se actúe de una manera específica sobre un problema específico, sin entender el contexto de la situación, los problemas que se asocian, las causas que se deben atender, y en el fondo se descuida todo el proceso de planeación. Estoy tomando decisiones puntuales al momento, y lo he escuchado muchas veces de gerentes, de vendedores, y dicen, es que estamos vendiendo a pérdida. Y dice uno, ¿y por qué estás vendiendo? Es que hay que vender, ¿no? Igual. Ok, interesante. Muchas veces, montones, la razón cuando se les pregunta, ¿y por qué lo hiciste? O sea, digamos, quiero entender la lógica de por qué lo estás haciendo. Dice, es que si vendo ahora pérdida, van a venir mejores contratos después. Vamos a encontrar que después, en el futuro, en un futuro que desconocemos, eso es lo que vamos a lograr, vamos a obtener. Pero ¿es ese realmente el camino que queremos tomar y va a llevar a las decisiones que nos van a sacar adelante de las crisis que tenemos? ¿Estamos gobernando la crisis? La doctora Arango gobernó la crisis de la siguiente manera. No vamos a cerrar las ciudades porque no es el momento. ¿Por qué no? Es muy sencillo. El coronavirus aún no ha llegado a esas ciudades. Oh, por Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no más bien cerramos las ciudades para que no llegue el coronavirus? Y en este momento, las ciudades a las que no había llegado el coronavirus, pues podrían estar funcionando a su interior sin ningún problema. Estamos hablando de que en Colombia
más de 900 municipios no tienen casos reportados ni sintomatologías asociadas al coronavirus. Esos 900 municipios pueden funcionar de manera autónoma a su interior, cortando rutas de conexión con otros municipios. Pero yo también puedo establecer un cordón sanitario. Cuando encontré los casos de coronavirus en Bogotá, cerré Bogotá y dejo cerrada Bogotá. Cuando encontré los casos de Cali, o voy ampliando los cordones, voy tomando decisiones acorde a. Pero en el momento de tomar la decisión puntual es no voy a cerrar estos, y al no cerrarlos lo que hice fue exponerlos. Y obviamente la solución a la crisis se va a retardar. Claramente, también hay mucha gente, y de hecho, eso es algo que yo doy clases y a mis estudiantes les comparto con frecuencia este tipo de análisis y les digo, a los que dicen que es que Naciones Unidas no sirve para nada, la Organización Mundial de la Salud no sirve para nada, que es que tenemos el peor momento, que esta crisis ha dado con los peores líderes del momento, y uno diría, vamos, que en el punto 1, 2 y 3 nos han dicho las embarradas. Les debo decir que la mayor enseñanza que nos puede dejar esta crisis es que sin duda alguna jamás en la historia de la humanidad habíamos estado tan preparados para gestionar esta crisis. La pregunta es, ¿estamos todos lo suficientemente enterados de la buena gestión que estamos haciendo? ¿Estamos todos lo suficientemente enterados de cómo podemos trabajar, cómo podemos hacer distintas cosas que nos lleven efectivamente a salir de esta crisis? Las respuestas están ahí. Nunca en la historia de la humanidad han existido tantos científicos, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantos recursos disponibles para que esto no sea un problema. Todo el tiempo también escucho personas que dicen, oh, es que esto es la primera vez que nos pasa, es que esto... Claro, las personas viven de sus experiencias personales, de sus recuerdos muy específicos. Colombia es un país, por ejemplo, que está muy preparado para gestionar esta crisis, solamente si se toman las decisiones correctas y ya. ¿Por qué? Somos un país que vive constantemente con alertas epidemiológicas, somos un país tropical, malaria, dengue, Zika, chikungunya. Constantemente estamos viviendo con este tipo de alertas. Somos un país que ha vivido con alertas muy fuertes por la violencia derivada del conflicto armado, alertas que hacen que nuestras ciudades tengan capacidades de gestión autónoma, tenemos unas economías que no dependen entre regiones, una región queda aislada y podemos satisfacer sus necesidades, podemos establecer otros canales, no es el fin del mundo, pero estamos tomando las decisiones correctas con la información calificada. He de decir que no todas son buenas, no todas son malas, es lo normal. Y en ninguna empresa y en ningún negocio alguien puede decir que ha tomado el 100% de las decisiones correctas siempre. Pero hay algunos que sí lo han hecho de una mejor manera. Algunos han tomado las decisiones, las mejores decisiones, con una información calificada. Eso les ha permitido entender que hay distintas rutas con las cuales se puede gobernar, con las cuales se pueden ir tomando las decisiones. No hay una única solución. Ni todas las empresas, ni todos los países, ni todas las personas tienen las mismas condiciones, los mismos contextos, la misma información, pero sí la diferencia la hace es que aquellos que están tomando la decisión lo hacen basados en esa información calificada y pueden proyectar, prever, construir el futuro desde un tiempo y un espacio específico, y eso les va a permitir, sin ninguna duda, gestionar, cabalgar la crisis, minimizar los impactos y optimizar los resultados.
Podremos parecer feministas, pero tenemos una larga lista de mujeres que son líderes en sus países y lo han hecho muy bien. ¿Eso significa que es que las mujeres lideran mejor? No. Lo que significa es que aquellas mujeres que llegan al liderato, al liderazgo, que no es sencillo porque les cuesta mucho más, va a ser siempre más difícil para ellas llegar a ese punto, llegan ahí por sus propios méritos, mientras que una gran cantidad de hombres llegan allá simplemente por un sistema patriarcal. Esa es la explicación. Estas mujeres han llegado a liderar, han logrado gestionar las crisis en sus países. Sanna Marin, primer ministra de Finlandia, que es la primera en la fotografía a la izquierda, arriba, lo que hizo fue controlar la información. Entendió que una de las claves de la gestión de cualquier crisis es tomar y asumir desde el primer momento el rol protagónico de los rumores. Y estamos viviendo en una sociedad de rumores, de fake news. Estamos viviendo en una sociedad en la que esos son datos muy reales, si se crea, por ejemplo, por WhatsApp, por Twitter o por Facebook, una información falsa, la gente tiene una probabilidad 10, 20, 50, 100 veces más alta de leer esa información que de leer una información verdadera. ¿Por qué hacemos eso? Es parte de los mecanismos del cerebro. Y es un buen mecanismo si se sabe emplear. Yo lo primero que necesito en una empresa es saber los rumores del mercado, los rumores de la competencia, pero no darles crédito. No es para eso que los necesito. Los necesito es para entender cuáles son los miedos, cuáles son los temores, cuáles son una serie de condicionantes que existen en los mercados, que existen en los entornos, y no tomar las decisiones basadas en los rumores, sino entender cuáles son los puntos que estamos haciendo bien y en el fondo los rumores nos los están diciendo. Pero ¿qué pasa si los rumores terminan gobernando la gestión de la crisis? ¿Qué pasa si la gerencia, qué pasa si el liderato, si la primer ministro, si el presidente, si el gerente, si el coordinador permite que la gestión de la información la hagan los rumores? Es fatal. Por eso ella lo primero que hizo fue, entro a controlar la información y manejo a través de las redes sociales. Ella habla con los influencers, que hoy en día son parte de nuestra cultura, y pasa información científica. Y a través de la información científica, a partir de esa información procesada, información de calidad, volvemos a lo mismo, ella lo que dice es, lo que necesitamos es que todos entiendan a través de la información de la calidad las decisiones que tomamos. Y lo logra. Angela Merkel, la canciller alemana, se ha mantenido en el poder es por su liderazgo. Y en su liderazgo lo que ha hecho es comprometer a todos. Y cuando ella se sienta, pone las cartas sobre la mesa. Y claramente entiende la posición del que negocia al frente. Y eso es tal vez una de las cosas más difíciles, y es que cuando uno está negociando, cuando usted está negociando un contrato, cuando usted está negociando con, digámoslo así, acuerdos, pactos o negocios de compra, venta, cualquiera de esas, usted debe aprender a negociar muy bien. Los que negocian muy bien son los que tienen las cartas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque saben exactamente las cartas que deben estar en la mesa y saben exactamente las cartas que están en la mesa de la contraparte. Ella se sienta a negociar con los empresarios y les dice, mire, la situación es esta. Yo no quiero cerrar las fábricas, pero si no hacemos algo, la única opción es cerrar las fábricas. ¿Qué vamos a hacer para no cerrar las fábricas? ¿Quieres que se cierre tu negocio? No, ok, entonces tenemos que hacer esto y logra los acuerdos. Logra comprometerlos a todos. Al lograr estos acuerdos, claramente dijo, mire, vamos cumpliendo los acuerdos,
la cantidad de personas infectadas y la cantidad de personas que han muerto están dentro de los tolerables. Y digo tolerables porque ese es un tema un poco polémico, pero hace parte también de las decisiones estratégicas. Pero ella dice, ya cuando estamos saliendo de los límites, no funciona. La alcaldesa de Bogotá nos ha dicho, por ejemplo, yo vivo acá en Bogotá, nos ha dicho, miren, si nos salimos de estos límites, de inmediato vuelvo y cierro, porque no funciona. Cuando mi capacidad de transporte público se sobrepase este límite, no va a funcionar. Cuando al interior de mis unidades de cuidado intensivo se sobrepase este número de camas ocupadas, vuelvo y cierro. ¿Por qué? Porque es que tengo que gestionar la crisis. Eso es gestionar los problemas. Es aceptar que un número de personas puede llegar a fallecer, pero que ese número no puede ser el resultado de mis errores en las decisiones. Y es parte cuando un coronel, un general, un capitán manda al frente de batalla a sus hombres. Entiende que la posibilidad de las 0 bajas es muy limitada, pero toma las mejores decisiones procurando que eso efectivamente suceda. O tienes el otro ejemplo, no quiero ningún muerto, entonces no voy a la guerra, punto. No quiero ningún muerto, cierro totalmente la economía, pero no ir a la guerra significa que no voy a tener ningún muerto, no. No ir a la guerra significa que tal vez la contraparte sí vaya, tome una ventaja estratégica y destruya mis propias posiciones. Cerrar totalmente la economía para que no haya ningún muerto puede implicar justamente muertes debidas a problemas en la gestión logística de los recursos. Tenemos a Tsai Ing-wen, la presidenta de Taiwán. Taiwán, al lado de China, fue de los primeros países fuera de China que reportó de manera inmediata que había una situación. China se demoró en el reporte, Taiwán inclusive reporta antes y dice, aquí hay un problema. ¿Qué fue lo primero que ella hizo? A cada evento fue dándole una respuesta adecuada. Dijo, ¿de dónde viene el problema de China? Bueno, cierro el comercio, cierro el tráfico aéreo con China. ¡Pum! Lo cierro. Si de allá viene el problema, cierro de inmediato. Cuando el presidente Trump cerró el tráfico aéreo con China, en realidad sabemos, aun cuando él lo sigue negando, que fue en respuesta a ese memo de Taiwán, a esa decisión estratégica de Taiwán. Y claramente entendió que de ahí venía el problema, había que cerrarlo. Pero es una cadena. No es que yo tome una decisión y ahora me siento y espero cruzado de brazos y ya todo se solucionó. No. Es una cadena de decisiones que se deben tomar. Es una cadena que va a permitir que rápidamente se dé una respuesta adecuada a la situación. Y ella va dando a cada evento que se iba presentando la respuesta adecuada. Y aquí vamos a llegar a otro punto interesante, y es que, como decíamos al principio, uno gerencia las crisis, pero no lo hace solo. Uno son equipos. Equipos que les van asesorando, que van proporcionando, que van haciendo la medición y que se toman esas decisiones que son adecuadas. En la parte de abajo, a la izquierda, tenemos a Jacinda Ardern, una mujer muy joven, que es la primer ministra de Nueva Zelanda, fuertemente criticada por los gobiernos patriarcales de Occidente, por muchas de sus decisiones, pero absolutamente adecuada a un país como Nueva Zelanda, que entre otras va a ser el primer país libre de humo de tabaco del mundo por todas sus políticas. Son políticas en las cuales se toman decisiones racionales. ¿Por qué libre de humo de tabaco? Por ejemplo, los costos sobre salud de las enfermedades derivadas del uso y abuso del tabaco son demasiado altas. Pero hay muchas personas que son dependientes de ese tabaco. ¿Qué hacemos? Tomemos las decisiones correctas que nos van llevando, escalando en el tiempo, proyectando, y piensa ser libre de humo de tabaco en un tiempo determinado, proyecto en el tiempo. ¿Qué fue lo que hizo Jacinda Ardern?
tomó decisiones muy rápido, no tuvo temor a decir, entendió el problema muy rápido y dijo, wow, esto se nos puede convertir en un gran problema. Yo voy a tomar decisiones totalmente impopulares y que todo el mundo va a decir, es que usted las toma porque no tiene experiencia, es que usted es muy joven. Nosotros los viejos siempre sabemos y demás. No, no tuvo temor a decidir y pudo haberse equivocado en muchas de ellas. Pero dijo, voy a tomar las decisiones más drásticas aun cuando sean las más impopulares, pero no voy a esperar a ver si mi imagen política se va a ver afectada. En el fondo dice, mi imagen política ya es lo suficientemente compleja y yo no estoy aquí por mi imagen política, entonces no tengo temor a decidir y toma las decisiones. Después está Katrín Jakobsdóttir, primer ministra de Islandia, que entiende claramente, bueno, hay que tomar decisiones. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos? No podemos tomar decisiones sin información. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pruebas para todo el mundo. Todas las personas en Islandia tienen que hacerse la prueba del coronavirus y de esta manera tomamos decisiones sobre lo que hay que tomar decisión. Bueno, que Islandia es un país muy pequeño, una población muy pequeña, con una economía que se está realmente recuperando, pero que en el fondo lo pudo hacer de una manera muy rápida. ¿Pero podemos escalar ese tipo de decisiones? Sí. Nosotros no necesitamos hacer pruebas para todo el mundo para conseguir la información. Nosotros podemos hacer analítica de datos y esa analítica de datos nos lleva rápidamente a generar procesos de descarte que nos dice dónde debo concentrar las pruebas y no tengo que ir haciendo pruebas a todos. Y puedo obviamente ir generando unos clústeres de información que me van mostrando cuáles son los límites y cuando apenas aparece otro clúster que me indica que tengo que generar una secuencia de pruebas alrededor, lo voy haciendo. Pero si lo hago pronto, en este momento en España, por ejemplo, la posición más inteligente es asumir que toda la población de España ya tiene el coronavirus, porque no tiene sentido seguir persiguiéndolo cuando en realidad puede estar en todo lado. En este momento, una decisión inteligente sería decir, ¿cómo? Por principio que ya todos tienen el coronavirus, punto. Lo defino así. En Islandia dijeron, voy a asumir el principio que necesito saber si hay alguno que tenga el coronavirus y necesito saber es quién. Y son dos momentos de captura de información totalmente diferentes y van a depender de las decisiones que has ido tomando. El caso de Erna Solberg es muy interesante. La primer ministra de Noruega dijo, esto es un compromiso de todos y cuando digo todos, lo primero es que tiene que ser un compromiso de los niños. ¿Cómo puedo hacer que los papás se comporten? Comprometo a los niños. Les hago saber a los niños qué es lo que está pasando, hablo con ellos y les digo, queremos que mueran los abuelos, queremos que mueran los padres. No, ok, entonces tenemos que hacer esto. Y cuando en casa alguien dice, es que ya no voy a poder pagar las cuotas del auto, le dice, papá, que las cuotas del auto ya veremos qué hacemos o nos quedaremos sin auto o miramos cómo solucionamos. Pero y el abuelo y tú, es un compromiso que surge desde la base, desde los niños. Y decir, es que esto es una decisión de todos. Yo no he visto, y qué pena que lo diga de esa manera, a un solo dirigente político en toda nuestra región latinoamericana que se haya acercado y haya hablado con los niños y haya construido a partir de ellos sus políticas. No, todas son decisiones de adultos, son decisiones de grandes. Ahorita en España hay una gran polémica porque la decisión del gobierno el fin de semana de relajar las restricciones para los niños menores de 14 años, que estaban supremamente estrictas, se convirtió en una espantosa forma de gestión política de la crisis frente a los niños. Es que los niños son infantes, son menores, entonces a ellos hay es que decirles qué hacer, no hay que comprometerlos. Gravísimo error, la primer ministra de Noruega rápidamente dice no, tiene que hacerse. Todos estos ejemplos son ejemplos que nuestras empresas, que nuestros negocios, en nuestras familias están ahí.
Siempre que hablo con mis estudiantes, arranco, por ejemplo, con el caso de la primer ministra de Noruega. Les digo, ¿cuántos de ustedes pudieron tomar o participaron en la toma de decisiones de la compra del auto, de la compra de la casa, del color de los muebles, del tamaño del televisor? Nada. Los padres toman las decisiones y los niños obedecen. En las empresas es igual. ¿Cuántos gerentes se sientan a hablar con el portero a ver, oye, ¿cómo nos afectaría esto? ¿Cómo lo ves? ¿Entiendes lo que pasa en nuestra empresa? No, porque es que es el portero. ¿Cómo va a hablar el gerente con el portero? Y mucho menos, ¿cómo va a tomar el gerente la decisión comprometiendo al portero? Justamente con IWE trabajamos en un caso específico, no hace mucho, en el que mirábamos esa situación y en esa planeación total, una planeación comprometida, pues tenemos que ver cómo se compromete a cada uno de los miembros de un equipo con la visión de empresa que tenemos. Yo no puedo construir una empresa si no es desde la base, como no construyo una sociedad si no es de la base. Y aquí estamos fallando enormemente. Si yo no tengo información, como nos lo dicen en Islandia, ¿cómo tomo la decisión? Y ojo, la decisión inteligente cuando no tengo información es asumir el peor de los escenarios. No hay otra opción. No debemos tener temor a decidir aun cuando sea impopular y podemos equivocarnos. La nuestra es una sociedad que castiga absolutamente de una manera absurda los errores, cuando justamente los errores son los que nos enseñan, los errores son de lo que aprendemos, es lo que construye el conocimiento. Los errores en nuestras empresas, los errores en nuestros procesos son los que nos enseñan cómo ser mejores. Y a cada situación una respuesta proporcional, adecuada. No es el fin del mundo, no es que no nos va a pasar nada, no es simple y llanamente que algo muy puntual represente, que algo muy puntual exceda su alcance. Las cosas puntuales deben tratarse de la manera puntual que requieren. Liderar es un compromiso, liderar es lograr el compromiso de todos. Y debemos controlar la información en todos nuestros entornos, en nuestras empresas. Hay que hablar con los hijos, en la familia, hay que ser muy claros que mira, que es que el negocio está cerrado y como el negocio está cerrado, pues tenemos que cambiar muchos de nuestros hábitos de consumo para poder reducir los costos. Hay que dejar de lado los caprichos, hay que dejar de lado la idea de que ser líderes es ser siempre los que de alguna manera están dando las decisiones. El líder es el que logra tomar las decisiones en equipo. Y llegamos acá. No lo sé si lo saben, pero hoy en día estamos en una situación en la que claramente 3 menos 1 es igual a 5. Y lo puedo sostener. ¿Por qué? Porque es que las cosas que normalmente creíamos que nos iban a funcionar, las cosas que normalmente nos iban a hacer daño, las cosas que normalmente estábamos en disposición siempre de entender o acatar de una manera u otra, ya no necesariamente son las respuestas correctas. Hay que construir nuevas respuestas. ¿Cómo vamos a construir ese futuro hoy? El petróleo llegó a terrenos negativos, menos $37. Uno de los expertos que dijo, claro, que esto va a llegar a terreno negativo y muy rápido, ya dijo que tranquilos que es muy probable que podamos llegar a ver precios de menos $100 el barril. ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto posible? Bueno, 3 menos 1 es 5 hoy en día, porque vamos a encontrarnos en unas situaciones que no habíamos estado antes, son terrenos diferentes, difíciles. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, la gestión de la información. La gestión de la información es, de alguna manera, y qué pena que lo tenga que decir así, es un poco de la magia que le echamos para que las cosas se solucionen.
¿Y por qué digo la magia? Porque para muchas personas es muy difícil entender la capacidad computacional, entender las matemáticas, la estadística, entender los ejercicios que podemos hoy en día hacer. El nivel de alcance de las matemáticas, el poder que tienen las matemáticas hoy es absolutamente brutal, brutal. Y la mayoría de compañías no usan el poder de la capacidad científica de las matemáticas para la solución de los problemas. Y las pocas que lo usan, la mayoría de las pocas que lo usan matemáticas del siglo XIX para resolver sus problemas, contabilidad, economía, que son unos ejercicios muy, muy básicos, y todavía no hemos empezado a explorar realmente las matemáticas del siglo XX y XXI. Y ahí están. Y hay expertos que las pueden manejar. Y eso se puede traducir muy rápidamente en resultados muy específicos de solución a los problemas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando en términos de esa escalabilidad. Si nosotros estamos, digámoslo así, aquí abajo, estamos elaborando unos reportes estándar, caso a caso. Quiero que me den el reporte de cómo estuvieron las ventas de este producto específico. Ah, muy bien, ya tengo esta información, tengo este pedacito de información. Otros entonces, pues, se van a mover hacia unos reportes por áreas. ¿Cómo ha sido el desempeño de esta área de manera general en un tiempo determinado? Quiero saber qué fue lo que pasó la semana pasada en este punto de venta. Otros ya han escalado y dicen, bueno, que vamos a construir un sistema de indicadores. Y ese ya me permite monitorear. Y puedo monitorear todo lo que está sucediendo en mi empresa. Y eso me lleva a establecer un tablero de control que me genera alertas. Muy bien. Eso me lleva a generar unos análisis estadísticos que nos permiten tomar decisiones. Algunos se arriesgan a hacer sus proyecciones basadas en datos y estiman escenarios, estiman realidades, hacen procesos de estimación. Y aquí sí entramos en el terreno bastante difícil de las compañías que logran trabajar en modelamiento predictivo y optimización. Para lo que estamos aquí mostrando, simple y llanamente, estas matemáticas del siglo XIX me permiten reportes estándar, reportes ad hoc y alguna construcción de un sistema de indicadores muy básico. Si ya le empiezo a meter de las del siglo XX, esto ya me empieza a generar realmente alertas y análisis estadístico de calidad. No uno normalito. Pero ya le meto las del siglo XX y XXI y aquí ya empiezo a escalar. Ese es un ejercicio que debemos entender, que debemos trabajar. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Estamos preparados para gobernar las crisis? Si estamos preparados, debemos hacerlo siempre con el mejor equipo. Y esa es la propuesta. Espero que les haya gustado la presentación. Vamos a mirar entonces las preguntas que han trabajado, que han puesto en el chat. Y vamos a ver de qué manera podemos pues, resolverlas si está en el alcance. Ok, aquí Julio Ramírez nos pregunta si fue descubierto o creado en un laboratorio el coronavirus. La información que tenemos, no hay absolutamente nada que nos diga que ha sido creado en un laboratorio. No hay ningún dato, ningún rastro. Eso es lo que la ciencia nos dice. Sencillo, sencillo. Y si realmente se piensa en eso, pues, bueno, que ya estamos en el terreno de la conspiración, de las teorías conspiracionistas. Lo que sí puede uno, de alguna manera, pensar es que, pues, vivimos en un mundo paranoico.
Y ese es un problema bien, bien complicado. Mauricio pregunta que el cuestionamiento de la Organización Mundial de la Salud por no atender las alertas tempranas y por proteger a China, minimizando la situación. No, no es cierto. Eso es propaganda política. La Organización Mundial de la Salud no actuó de esa manera. La Organización Mundial de la Salud, por el contrario, viene diciendo, cuidado, señores, que se nos viene la próxima pandemia. Se ha venido preparando, ha venido generando todos los sistemas de alerta, se han generado los reportes, no hubo ningún ejercicio de ocultamiento, eso es propaganda y no tiene sentido. Preguntan si a partir de, si después dónde se puede volver a ver la charla, creo que va a quedar un link disponible del video, sí, creo que ahí lo respondieron. Dice, a partir de qué bases de datos, si se conoce, se podría hacer un buen análisis predictivo del nivel de contaminación y mapas de futuro para ser más receptivos en las pruebas. ¡Wow! Hay todas. Nosotros tenemos toda la información. Esta es una sociedad, ustedes no se imaginan la cantidad de datos que producimos en Colombia y datos de una excelentísima calidad, pero nadie invierte, muy pocos invierten en el análisis, el procesamiento y la construcción de esas. Hace poco vi pues un mapa bastante básico, muy bonito, muy sencillo, en el que decía cuál es, digamos, pues nuestro nivel de riesgo por zonas en Bogotá. Es un ejercicio muy básico, pero para hacer procesamiento de datos, pues lo que requiere es inversión, lo que requiere necesariamente es tiempo. La mayor inversión que requiere es tiempo. Nosotros como sociedad producimos una cantidad absolutamente bestial de datos y no los estamos usando de la manera correcta. No los estamos usando. ¿Qué podemos hacer? En el caso de Bogotá, construir una ciudad inteligente no tiene ningún problema. En el caso de Bucaramanga, en el caso de Medellín, en cualquiera de los casos podemos construir ciudades inteligentes basadas en datos. Ciudades que toman sus decisiones basadas en información. Pero hay que trabajar en ello. Y aquí, tanto así, me voy a quitar las gafas y me voy a poner totalmente escéptico. El problema no es ni siquiera la cantidad de datos, los datos que se requieren, porque están todos, no hay ningún problema. La capacidad de procesamiento, porque la tenemos una gente absolutamente capacitada. Colombia se ha convertido en un hub de computación y en un hub de análisis de datos muy bueno, pero lo hacemos para empresas del extranjero que saben que somos mano de obra más barata, porque somos muy buenos. El problema es que después de tener todo eso, los gobernantes tomen las decisiones basadas en la información. Ese sí es el problema. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo trabajé en la unidad de restitución de tierras, tenemos toda la información necesaria para mandar a prisión a todos los que se robaron la tierra en este país, a todos los que han apoyado el paramilitarismo, a todos los que están relacionados con el narcotráfico. Tenemos toda la información disponible. Cuando nosotros propusimos ese tipo de análisis, se nos quedaron mirando como, ¿usted está seguro de que eso es lo que queremos? No sé si sabe, pero el director acá es nombrado políticamente, esto es gobernado políticamente, esto... No, la información la tenemos. Ustedes no se imaginan el sistema de datos de la Fiscalía, eso es una montaña de información con la cual podríamos resolver todos los crímenes prácticamente, o sea, es una barbaridad. Aquí, lamentablemente, una persona logró un contrato por sus conexiones políticas para hacer analítica de datos sobre la base de datos de la Fiscalía e hizo algo que haría pues un niño con muy buena intención y con crayoles cuando le piden pues que de alguna manera lo que se requiere es un mural gigante. Hizo una cosa absolutamente pobre y cobró, eso sí. Bueno, tal vez, y esa sí es una de las ventajas, estas personas sí tienen una altísima capacidad de entender cuánto le pueden cobrar a alguien. Ese sería el aprendizaje ahí. Pero el resultado fue que en el fondo se desacreditó completamente la analítica de datos a nivel de gobierno en muchos sectores, porque
Bueno, y voy a decir el por qué. En el fondo, es porque simple y llanamente lo que quieren es, y ese es el punto, es esconder la verdad. ¿Saben a qué es a lo que más temor le tienen los políticos y lo que va a gobernar nuestro mundo? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la llave con la cual vamos a descubrir, con la cual vamos a poder trabajar, con la cual vamos a poder hacer los cambios que requerimos. Y la ciudadanía ya se está empoderando de ella. Hay muchos colectivos que se empoderan de eso y hacen los ejercicios. Descubren los Panama Papers, hacen los Wikileaks, hacen todo lo que tú quieras. Y no vamos a permitir que sigan haciendo las cosas que hacen, las malas gestiones, las malas decisiones. Sobre los modelos matemáticos, hay muchos tipos de trabajos que se hacen. Básicamente lo que uno hace es análisis de tendencias y anomalías. Eso es analítica descriptiva, que es la que la mayoría de las personas hacen. Después tú empiezas a hacer analítica predictiva y para hacer eso lo que haces es segmentación de datos, lo que haces es crear clusterings y empiezas a probar modelos predictivos sobre esos datos. Y para encontrar cuáles son los modelos predictivos hay un montón de pruebas que nos permiten entender cuáles son los modelos que son más ajustados, más apropiados a los datos. Después de eso, entonces empiezas a ajustar los modelos y sigues ajustando los modelos. Y en analítica prospectiva, pues ya lo que tú estás haciendo es cambiar variables, cambiar escenarios y empezar a ver cuáles son las opciones de lo que sucede. Nos dice Sandra, ¿cómo iniciar el proceso de transformación digital en crisis para poder generar la información? ¿Cuánto tiempo y recursos se requiere? Eso depende de cada sector, eso depende de cada negocio. Como les decía, en el caso colombiano, en el caso de Estados Unidos, en el caso de muchas naciones de América Latina de manera similar, los datos ya están. Lo que pasa es que la gente no los usa, así de sencillo. Y la transformación digital en ese sentido, lo primero es un cambio en el proceso de toma de decisiones al interior de cualquier institución, un proceso de cambio en la toma de decisiones al interior del hogar, un proceso de cambio de toma de decisiones al interior de la empresa, de la sociedad. En el caso del hogar cambiemos el proceso de toma de decisiones y empecemos a involucrar a todos los miembros, empecemos a acercarlos a los datos, empecemos a trabajar. En el caso de una empresa empecemos a ver qué es lo que yo requiero. La mayoría de las empresas no requieren grandes sistemas de información y toma de decisiones, no. Lo que sí requieren es apoyarse en los datos que ya existen y empezar a cambiar su proceso de toma de decisiones, que ese es el problema. Ahí es donde es más difícil. Tiempos y recursos pues van a depender siempre de todos los desarrollos que se dan. Sí, obviamente Álvaro nos dice, ¿toda crisis es también una oportunidad para acelerar cambios radicales? Sí. La pregunta es hacia dónde los queremos direccionar. Y esa es la pregunta gruesa. Sí, totalmente lo que dice Juan Pablo. Dice Silvana, este es el gran comienzo de un cambio cuando hay grandes intereses de por medio. Ese es el punto. Justamente ese es el punto. Creo que es lo que no estamos entendiendo. Lo que no estamos entendiendo es que es la oportunidad del cambio desde nosotros. Hay mucha gente que lo está diciendo, esta es la oportunidad de que cambies tus patrones de consumo. Chévere, es una de las oportunidades. Esta es la oportunidad de cambio en las relaciones que tenemos nosotros trabajadores con nuestras empresas. No dice que no se podía hacer teletrabajo. No dice que teníamos que estar todos los días cumpliendo unos horarios absolutamente enloquecedores. Y yo no estoy diciendo que es que todos los cambios operen para todas las personas de la misma manera, como no todos los cambios operan para todas las personas de la misma manera. Es apenas obvio. Y no van a operar de la misma manera para todas las sociedades. Entonces, en ese sentido, los intereses que están de por medio deben ser nuestros intereses. ¿Cómo logramos posicionar nuestros intereses al interior de las instituciones, al interior de los gobiernos, al interior de las distintas sociedades? Lo que sí estoy seguro es que lo primero que se va a intentar rápidamente
muy rápidamente es volver a esa normalidad. Es decir, volver rápidamente a hacer lo mismo. Todas las empresas están esperando es correr a seguir haciendo los negocios de la misma manera que las venían haciendo. ¿Cuáles son las empresas? ¿Cuáles son las familias? ¿Cuáles son los sujetos? ¿Cuáles son los gobiernos que están dispuestos a no hacerlo de la misma manera, sino justamente a encontrar en esto un momento de pivotarse, de ir hacia el cambio? Ir hacia el cambio. Y eso es una decisión de gobierno. Eso es una decisión que se toma de manera directa por parte de los sujetos que están a cargo de la toma de decisiones. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Los dejo con Paola. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Como Felipe preguntaba, la charla va a quedar disponible después en nuestro canal de YouTube. Vamos a enviarles el link posteriormente en un correo y la invitación es para que continúen conectados con nosotros. Pronto vamos a enviarles la invitación para el próximo webinar, que es dentro de 8 días, que seguramente va a ser también muy interesante para ustedes, que es la gerencia de proyectos, equipos virtuales. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y ojalá sigamos en contacto. Hasta luego.